importancia o las implicaciones que esto podía tener en el recién nacido. Entonces, definimos el embarazo prolongado como aquella gestación que se prolonga o sobrepasa 14 días o más de la fecha probable de parto. Es decir, cuando alcanza 42 semanas o 294 días después de la menorrea comprobada. O cuando se tiene la fecha exacta de la ovulación, cuando va de 265 a 275 días, 270 días, perdón. Entonces, teniendo en cuenta esto, si nosotros decimos que un embarazo, cuando yo digo que tengo la fecha probable de parto, es a las 40 semanas, y para definir embarazo prolongado es 2 semanas después de la fecha probable de parto, teniendo en cuenta una menorrea confiable o basado en una ecografía temprana. Siguiente. Entonces, con respecto a la incidencia, tenemos que del 3 al 12% de los embarazos van a durar 42 semanas o más. Y esta incidencia se ha logrado disminuir con el advenimiento de la ecografía temprana y el acceso pues masivo que hay a esta tecnología, y también a los protocolos que se han instaurado en las diferentes instituciones para la prevención de este. Entonces tenemos que de un 1 a un 4% de los embarazos pueden llegar hasta las 43 semanas, especialmente cuando se determina la fecha probable con base en la ovulación. Nosotros, en la institución donde ustedes rotan, todavía digamos que es más probable que vean casos de embarazo prolongado, porque nos llega mucha población gestante que no tiene adecuado control prenatal o incluso que no tienen acceso a la ecografía y llegan al parto sin tener ninguna ecografía. Entonces, cuando las condiciones de la promoción y la prevención en salud no son adecuadas, obviamente, pues el riesgo de que esto se presente, pues va a ser mayor. O el otro factor determinante es el factor iatrogénico. Cuando el personal que está a cargo del manejo de la gestante, pues no tiene claridad en el establecimiento o en determinar adecuadamente, datar adecuadamente el embarazo. La siguiente. Factores de riesgo. Entonces, cuando hablamos de factores de riesgo para embarazo prolongado, tenemos mujeres jóvenes, mujeres añosas y primigestantes. Si uno ve esta diapositiva, uno dice, cualquier mujer embarazada tiene riesgo de tener un embarazo prolongado, porque primigestante, pues, añosas, un gran porcentaje, o gestantes tardías que se le llama, y mujeres jóvenes, pues otro grupo importante. Entonces, cualquier mujer embarazada tiene riesgo de tener un embarazo prolongado. Etiología. Entonces, como la etiología del inicio del trabajo de parto es multifactorial, asimismo, para definir cuánto dura un embarazo, hay múltiples factores que van a intervenir. Entre esos se han investigado implantación anormal de la placenta, factores hereditarios, porque se ha determinado en pacientes que, por ejemplo, te dicen en la consulta, doctora, resulta que a mí siempre me tienen que inducir el parto porque nunca inicio trabajo de parto espontáneo. O es que mi mamá tuvo embarazo prolongado, mis tías en mi familia, porque hay factores hormonales que parecen estar asociados, como también deficiencias hormonales, disminución de sulfatasas placentarias o bajos niveles de estriol, o algunas anomalías congénitas. Básicamente la anencefalia es la que más estudios tienes. ¿Por qué? Porque el polo, la ubicación del polo fetal a nivel del cervix y el proceso de encajamiento, del descenso, encajamiento de la presentación, van a generar un efecto directo a nivel del cervix, lo cual va a favorecer el proceso de maduración cervical
y desencadenar la producción de prostaglandinas, y posteriormente este estímulo va a generar la producción de oxitocina y la regularidad de las contracciones para el inicio del trabajo de parto. La siguiente. Entonces, cuando se presentaron casos de fetos anencefálicos, se descubrió que esa ausencia de pituitaria fetal o de la hipoplasia adrenal que tienen estos fetos, o la deficiencia de precursores estrogénicos o deficiencia de sulfatasas placentarias, era el factor en común para que estos fetos no desencadenaran el trabajo de parto y que estos embarazos se prolongaran. Siguiente. Otros factores que también se han visto involucrados está la reducción de la distensión uterina. Ustedes saben que en la medida en que el embarazo aumenta, el útero se tiene que ir distendiendo hasta llegar a su máximo de la fibra muscular uterina. Entonces, en las pacientes que tienen alteraciones en esta distensión, es decir, no llega a su tope máximo para que estos receptores manden la orden para que se desencadenen las contracciones, inicie todo ese proceso de maduración del cuello, pues se va a generar el embarazo prolongado. Otros factores intrínsecos miometriales ya de cada paciente, o factores iatrogénicos. Entre esos, los que les mencionaba a ustedes de la mala, datar mal el embarazo, y en eso vamos a trabajar mucho cuando estemos en la práctica. Es importante, dependiendo, conocer el margen de error de la ecografía, cuánto es dependiendo del trimestre en la que fue tomada, para poder nosotros tener una aproximación y definir cuándo le damos confiabilidad, cuáles son los criterios de confiabilidad de la FUR para poder establecer adecuadamente la edad gestacional. Y algunos factores cervicales, como presentaciones anómalas, como desproporción cefalopélvica, entre otras, que pueden también hacer que se prolongue la duración del embarazo. La siguiente. Unos cambios en la placenta que van a presentar. Uno, la placenta, en la medida en que su proceso de maduración avanza, se va a producir una reducción en la vascularización de la vellosidad. Se va a producir vasoconstricción primaria o colapso de los vasos vellosos fetales, como también aumento de la fibrosis estromal, incremento de las nodulaciones sincitiales. Todo esto es en el proceso de senetud o envejecimiento de la placenta a medida que el embarazo pues va llegando a su fin. La siguiente. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a generar que haya una reducción en el flujo sanguíneo hacia la vellosidad, y esto va a producir alteraciones en la circulación materno-fetal. Acuérdense que es una unidad, el feto, la placenta y la madre son una unidad, la unidad fetoplacentaria. La siguiente. Entonces, estos cambios fisiológicamente que van a producir que se presenten infartos, y estos infartos van a llevar a que haya producción de lo que llaman infartos blancos. La placenta, cuando llega al término, se va produciendo unas áreas de fibrosis por esta reducción en la vascularización, y finalmente ya en el embarazo prolongado se van a presentar pues mayor presencia de estos infartos y calcificaciones, lo cual puede llevar a hipoperfusión. Y esta hipoperfusión puede generar en el feto que no tenga una adecuada reserva a isquemia, y esto producir pues acidosis metabólica y la consecuente hipoxia fetal. La siguiente. Entonces, macroscópicamente, cuando nosotros hacemos la atención del parto, podemos evidenciar la presencia de estos depósitos en las placentas maduras, o incluso
cuando hay presencia de aumento de esos infartos blancos. Siguiente. Hay unas pruebas bioquímicas que también nos van a permitir definir la función placentaria. Pero estas pruebas bioquímicas, como son la sulfato de hidroepiandrosterona, entre otras, o la dosificación de la somatotropina coriónica, tienen una sensibilidad y un valor predictivo muy pobre. Por eso no se utilizan clínicamente. Se utilizan más que todo para estudios de investigación. Siguiente. Entonces, ¿qué vamos a encontrar nosotros en el feto de una paciente que tiene embarazo prolongado? Entonces, hay varios matices. Entonces, un 45% de los fetos van a seguir creciendo intrauterinamente y de un 20 a un 40% van a presentar desnutrición intrauterina y grados variables del síndrome de posmadurez. Entonces podemos encontrar neonatos más pequeños que el promedio y se va a incrementar la incidencia de bajo peso o muy bajo peso al nacer. Y la incidencia de macrosomía en un 43%. Entonces, si nosotros nos preguntan, ¿cuál es la principal complicación o de los efectos del embarazo prolongado? Pues tenemos que es la macrosomía fetal. La siguiente. Entonces, otro factor importante es que a mayor tiempo de evolución de la gestación, hay mayor riesgo de incremento de la mortalidad fetal. Entonces, aquí vamos a ver en esta diapositiva, el riesgo de muerte se incrementa con la edad gestacional. Entonces, bueno, miramos entre las 40 y las 41 semanas, el riesgo es de 0.86 a 1.08 por 1000. Entonces, vemos entre la 41 y la 42 de 1.2 a 1.27 por 1000 nacimientos. Entonces, y así sucesivamente. En la medida en que aumenta, pues se va. Todo lo que sobrepase la unidad, si yo tengo la línea para medir el riesgo, lo que vemos que todo lo que sobrepase el 1 es significativo. Entonces, por eso es que los protocolos institucionales están que los embarazos no se van a prolongar más de las 41 semanas. Por eso es que el protocolo institucional nuestro es que las pacientes máximo se llevan hasta las 41 semanas. O sea, se toma una semana de chance para el proceso de finalización de la gestación, para no completar las 42 semanas, que como ven, se vuelve significativamente incrementarse el riesgo de complicaciones o de mortalidad fetal. La siguiente. Entonces, el síndrome de posmadurez es la manifestación clínica del embarazo prolongado en el recién nacido, ¿ya? O sea, eso es lo que van a ver ustedes cuando estén en pediatría. ¿Cuáles son las implicaciones de que se prolonga un embarazo? Esas manifestaciones fetales. Entonces tenemos que hay una clasificación. El tipo 1, el recién nacido puede estar alerta o puede tener grados de irritabilidad, flacidez, se puede notar la piel seca y sin vermis o piel agrietada y una reducción en la masa muscular, sobre todo en el área de los muslos y las nalgas, y crecimiento de uñas y el pelo va a lucir largo generalmente tanto en la piel. El tipo 2, que es el tipo 1, pero en este caso se va a asociar con impregnación de meconio verde en la piel, el cordón y las uñas. El tipo 2, el tipo 3 es el tipo 2 más la pigmentación de meconio, pero en este caso no va a ser verde de coloración verde, sino amarillenta, porque recuerden que el meconio tiene pigmentos de bilirrubina y en la medida que esos pigmentos sean más antiguos,
pues se van a tornar como más amarillos. Entre más recientes son más verdosos, en la medida en que se prolonga y que es más espeso, va a tomar una coloración más amarillenta. Ahora vamos a ver unas fotos. La siguiente. Entonces, en la medida de que el embarazo aumenta, el líquido amniótico llega a su máximo nivel y alrededor de las 38 semanas empieza a disminuir. Entonces, esta disminución, si el embarazo se prolonga, pues va a ser más notoria. Si hay poco líquido y hay presencia de meconio, ese contenido, digamos, sólido del meconio en el menor volumen del líquido amniótico va a hacer que se concentre y que se adhiera más fácil a la piel del recién nacido, del feto, y posteriormente pues del recién nacido en el momento del nacimiento, pues va a tener mayor exposición en la piel a este material, lo cual pues va a hacer que esa pigmentación de la piel tome en mayor intensidad esta tonalidad. La siguiente. Entonces, en esta imagen podemos ver cómo se presenta en el recién nacido esa flacidez de la piel arrugada y la coloración. La siguiente. Ahí vemos cómo crecen las uñas, la descamación a nivel plantar de los deditos. Se ven como si fueran los dedos y las manitos de un viejito, de un anciano. La siguiente. Y estos son los fetos que empiezan a perder peso o presentan bajo peso. Vemos como, sí, se ve desnutridito, con piel seca, con descamación. ¿Listo? La siguiente. Hay una manera también ecográfica de definir el grado de madurez placentaria y esta fue hecha por Granum y Hobbes y Berkowitz. Es la clasificación de Granum para definir el grado de madurez placentaria en la gestación. Entonces, esto nos va a ayudar cuando nosotros interpretamos la ecografía. En la ecografía siempre va a haber un ítem donde va a definir el grado de madurez placentaria para ver si está de acuerdo a las semanas de gestación. Entonces tenemos que, se habla de una placenta grado 0 cuando el tejido placentario es homogéneo y tiene zonas ecodensas que van a estar limitadas por una membrana coriónica fina. El grado 1 empieza a haber ondulaciones y se presentan unas áreas a nivel del tejido placentario en forma puntiforme que se van a ir agrupando, sobre todo respetando la zona de inserción de la placenta. La siguiente. El grado 2, que es aquella placenta que está cerca al término, va a tener un aumento de esa indentación de la membrana coriónica y van a tener unas áreas ecodensas. Y se van a ir definiendo más en forma de coma y se van a ver ya como las áreas unidades placentarias. La siguiente. El grado 3 es la placenta que ya tenemos en el momento del término o en los fetos de embarazos prolongados, donde estas indentaciones de la membrana coriónica van a ser marcadas. Ya vamos a poder identificar esas unidades placentarias como cotiledones. Y se van a presentar unas áreas de confluencia de forma más densa. Ahora vamos a ver una imagen donde se describe cada uno de estos. Y esto va a generar sombra acústica. Entonces, la siguiente, la primera es la placenta con madurez grado 0. Entonces, como ven, es un área lisa, no tiene ondulaciones. En el grado 1 ya se van empezando, el borde de la placenta se va volviendo como ondulante y se van a ver esas áreas ecodensas como en forma de coma, más bien como punticos, todavía no comas definidas, se van a ir formando hacia la base
hacia la base de la placenta. Y en el grado 2 ya vemos que son más, están más definidas esas ondulaciones. Y en el grado 3, como les mencionaba, aquí podemos ya ver unas unidades así en formas circulares, con muchas áreas ya con áreas ecodensas, que son esos punticos que se van a ver en la placenta. Esto nosotros lo podemos ver macroscópicamente cuando tenemos una paciente que llega con un aborto o una paciente que llega con 20 semanas, ya vamos a ver una placenta grado 1, o con más semanas cuando nacen pretérminos o a término, ya podemos ver, diferenciar estos grados de madurez placentaria. La siguiente, esto es lo mismo que estábamos viendo anteriormente, pero aquí es vista desde el punto de vista ecográfico. Entonces, aquí vemos como en el borde, lo que se ve como un círculo son las partes fetales, y lo que se ve hacia el borde, lo negro que se ve negro, negro, negro ahí, es líquido amniótico. Entonces vemos hacia el área, en este caso sería hacia la izquierda la placenta. Y cómo se va ondulando, están empezando. O sea, esta es una placenta grado 1 ecográficamente. La siguiente. Aquí vemos cómo se ve como hacia el centro, se ven más punticos blancos, grises, como un área de... Y hacia el borde se ven más curvitas. Esta es ya una placenta grado 2 de maduración. En la grado 3, vemos aquí que ya se empiezan a definir como unos puntos blancos seguidos, 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 y ya se van definiendo más las unidades placentarias aquí. Se pueden definir. Y la siguiente ya es una placenta madura, y se definen claramente como en forma de rosario, círculo, los cotiledones. Ahí podemos contar, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cotiledones se evidencian en esa ecografía en ese momento. La siguiente. Entonces, la correlación que hay entre signos de envejecimiento y la capacidad funcional de la placenta es pobre. Es decir, yo puedo tener una placenta grado 2 y esa placenta ser menos competente que una placenta grado 3, porque va a definir, dependiendo del área. Yo no puedo decir que porque es una placenta grado 3 está vieja y que no está cumpliendo su función de llevar los nutrientes y el aporte de oxígeno que el feto requiere. Pero el grado de madurez placentaria sí tiene una buena correlación con el grado de madurez pulmonar. Entonces, cuando yo veo una placenta grado 2, 3, hay una alta probabilidad de que ese sea un feto que esté maduro pulmonarmente. ¿Listo? La siguiente. Entonces, los problemas fetales más comúnmente asociados con el embarazo prolongado tenemos, ojo, macrosomía, estado fetal no satisfactorio y incremento en un 25% de terminar en una cesárea, y, como habíamos hablado antes, restricción del crecimiento intrauterino. La siguiente. Las alteraciones más frecuentes que vamos a evidenciar en los registros de monitoría fetales tenemos desaceleraciones variables, moderadas o graves, con recuperación lenta, bradicardia fetal con pérdida de la variabilidad, latido a latido. Esto es de los que más vemos. Es decir, la variabilidad es que el feto no se quede todo el tiempo en el mismo. Esto es como en la monitoría, que eso es otro tema que ustedes van a revisar. La variabilidad, como su nombre dice, es la variación latido a latido. Cuando el feto se queda, confluyen muchos puntos en el mismo, sin variación, es un patrón que puede ser porque el feto esté dormido, porque esté hipoglicémico o porque tenga una alteración en su equilibrio ácido-base. O la presencia de desaceleraciones tardías repetitivas,
que pueden estar presentes por dos razones: compresiones del cordón y oligohidranios o insuficiencia placentaria. La siguiente, también evidenciamos la aspiración meconial o síndrome de aspiración meconial, que ocurre en mayor frecuencia entre más denso el meconio. Entonces, si yo tengo más soluto, es decir, meconio espeso, diluido en menor cantidad de líquido, pues va a ser más espeso, el feto va a deglutir esto y cuando haga su primera respiración, al salir al ambiente extrauterino y que cambiemos el cordón, este material se va a ir a los pulmones. Y se va a los pulmones y ¿qué va a producir? Va a colapsar a nivel de los bronquios el alvéolo y esto va a evitar que va a provocar que haya colapso del alvéolo y que no haya una adecuada oxigenación. Puede producir taquicardia fetal o no haya aceleración tardía de la frecuencia cardíaca fetal. La siguiente, que si estos fetos son grandes, ¿qué va a suceder? Que va a haber traumatismos fetales en el momento del paso del feto por el canal del parto. Sobre todo cuando hay asociación con macrosomía, distocia de hombros, lesiones del prebraquial, fractura de húmero, fractura de clavícula y asfixia grave, como presencia de cefalohematomas o fracturas craneales. Se va a dificultar más el trabajo de parto. Las complicaciones neonatales tenemos hipoglicemia, hipocalcemia, policitemia, hiperbilirrubinemia, entre otros. Estas son complicaciones más que todo metabólicas. Todo médico debe estar preparado, todo el que atiende un parto, ya personal que atiende parto debe estar preparado para resolver una distocia de hombros. Saber qué hacer, cuáles son las maniobras y cuál es el protocolo para hacerlo. Porque muchas veces no hay cómo remitir, o sea, no da tiempo de remitir a otra institución y si no se toman estas medidas rápidamente puede morir el feto en ese momento. Entonces, esto pues es tema de revisión en otra oportunidad, pero aquí es como para mencionar pues como una de las maniobras que se utilizan, sobre todo en los fetos macrosómicos. La siguiente. Esto ya lo habíamos mencionado. La siguiente. Las complicaciones maternas. Entonces, las complicaciones maternas tenemos traumatismo pélvico, desgarros. Entonces, traumatismos pélvicos, pues por el tamaño del feto. O las maniobras que hay que hacer a veces para la extracción. Desgarros, atonía uterina, ¿por qué? Porque por varias razones. Uno, porque pueden ser muy prolongadas las inducciones de este trabajo de parto. Dos, porque si los fetos son macrosómicos, va a haber una sobredistensión de la fibra uterina, hemorragia postparto, infecciones, a veces, más que todo, si la paciente se le hace amniotomías tempranas o si pues, se le hacen demasiados tactos con membranas rotas y se prolonga esto, o la paciente tiene antecedentes de infecciones vaginales pues a repetición, puede también haber el riesgo de corionionitis. ¿Listo? La siguiente. Entonces, es importantísimo que nosotros como médicos de control prenatal tratemos de datar el embarazo desde la primera consulta, hacer un interrogatorio exhaustivo y cuidadoso para poder establecer la edad gestacional. Entonces, ustedes, la gran mayoría de las doctoras, a veces las mujeres somos muy olvidadizas, entonces muchas pues está la tecnología de usar calendarios menstruales, pues las que tengan calendarios menstruales pues tienen menos riesgo de olvidarse, ¿no? Si tienen la información, llevan su calendario menstrual, pero la gran mayoría no lo llevan. Entonces ahí tenemos un problema, entonces tenemos que averiguar los criterios de confiabilidad de la FUR. Tener una ecografía del primer trimestre, hacer un examen obstétrico minucioso, definir
la correlación entre la altura uterina versus la menorrea, que esto pueden haber algunos factores que, como la obesidad, la presencia de miomas, de tumores en el ovario, que pueden alterarnos esta información. Y pues los exámenes complementarios de dependiendo de la edad gestacional, como la monitoría fetal, entre otros, dependiendo del trimestre de la gestación, la siguiente. Entonces, ¿cómo debe ser la evaluación y tratamiento preparto? Entonces, importantísimo definir los criterios de fiabilidad de la edad gestacional. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? No estar usando anticonceptivos hormonales, 3 o más periodos regulares antes del último y su último periodo normal en duración y en cantidad del flujo menstrual. Porque a veces no es que mi periodo usted fue normal, no, le duró los días que normalmente le dura, no, es que esta vez me vino un manchadito poquito. Si le vino un manchadito poquito, no le vino como habitualmente, no es una menstruación normal para esa paciente, ¿listo? Que la fecha probable se confirme se confirme con un examen ecográfico realizado antes de las 12 semanas y máximo hasta las... ¿Por qué? Porque el margen de error de la ecografía realizada entre las 2 y las 20 semanas es muy corto. Si es hasta las 12 semanas son 5 días y si es hasta las 20 semanas es una semana, que son 7 días. ¿Listo? La siguiente. Otras circunstancias que nos dan alta fiabilidad son tratamientos de infertilidad, porque se conoce la fecha de la concepción, que la ecografía sea tomada de la longitud cefalocaudal, es decir, cráneo rabadilla o LCC, entre la semana 7 y la semana 11 o 12, 11. Y que la fecha probable de parto por 2 o más ecografías con un intervalo, se correlacione con 2 o más ecografías con intervalos de 3 a 4 semanas, es decir, máximo hasta la semana 28. Una ecografía después de la semana 28 o más, ya pertenece al tercer trimestre y la variabilidad es amplia, puede ser de 2 o hasta 3 semanas. Por eso no son confiables para definir la edad gestacional. Por lo tanto, si yo tengo una paciente que solamente tengo pues una ecografía de la semana 28 y no tengo más, como es el caso común en nuestra institución, pues nos toca fiarnos de eso porque si no hay más, pero debemos anotar que es una ecografía tardía porque esa ecografía cuando me está diciendo que el feto tiene 37 semanas, por ejemplo, puede ser 37 más o menos 2 o más o menos 3. Y ahí en algunos casos podríamos estar obteniendo en caso de que la paciente la tuviéramos que finalizar o estuviera en trabajo de parto, podríamos estar obteniendo un pretérmino. ¿Listo? La siguiente. Entonces, estos son que la fecha probable a las 36 semanas después de la prueba positiva de embarazo, que la frecuencia cardíaca fetal más o menos 20 semanas antes de la fecha probable con estetoscopio y 30 semanas antes de la fecha probable con Doppler. Esto es cuando pues, uno no dispone de ecografía. Cuando la fecha esperada de parto es fiable, la incidencia de embarazo prolongado no llega al 2%. O sea, se vuelve un buen método para definir la edad gestacional. La siguiente. Entonces, en la ecografía, ¿qué tenemos que definir? Uno, el volumen de líquido amniótico, si hay oligohidranios o no, si hay aumentos de la frecuencia de estados fetales no satisfactorios cuando hay oligohidranios. Y también se incrementa la mortalidad perinatal. La siguiente.
Para definir el volumen de líquido amniótico, pues hay varias técnicas, la del bolsillo mayor, la técnica de los 4 cuadrantes. Tenemos que cuando es menor de 8, es oligohidranio, de 8 a 18 normal y de 18 a 24 está aumentado y se considera polihidranio cuando está más de 25. Siguiente. La evaluación ecográfica, que habíamos hablado, la definición del tamaño fetal, que puede ser variable. Acuérdense que el margen de error depende del operador, del equipo, de la edad gestacional, de si la mamá es obesa o no, ¿ya? Y si hay presencia o no de malformaciones fetales. Y el grado de madurez placentario, todo esto lo puedo definir yo ecográficamente. La siguiente. La exploración pélvica. Debo hacer una evaluación para definir cómo está el cuello, definir la dilatación y evaluar el índice de bicho. El índice de bicho me va a dar el pronóstico para definir si la paciente, cuál es el mejor método para inducir el parto. Entonces, si el bicho es de 7 o más, la probabilidad de que haya parto en 9 horas es del 87%. Si es de 4 o menos, el parto en 9 horas, la probabilidad es del 47%. Entonces, es un predictor de éxito de inducción del parto. La siguiente. Entonces, la escala de puntuación me va a medir la dilatación, el borramiento, la situación del feto, la consistencia y la posición del cuello. Y ahí están, va en escala de 0 hasta 3. Y me va a permitir definir si voy a utilizar oxitocina o prostaglandinas o qué método es el más idóneo para la inducción del parto. La siguiente. Con respecto a la valoración ecográfica del cervix, pues no hay pruebas convincentes que esta técnica brinde información adicional y además es más costosa. Entonces, por eso se sigue utilizando el índice de bicho clínico. La siguiente. Tenemos que evaluar el bienestar fetal. Entonces, por lo que hablábamos de los riesgos, de las complicaciones, entonces la evaluación del feto debe comenzar pues al término. Entonces, por eso ustedes cuando estemos en la institución ven que a toda paciente que llegue con un embarazo mayor de 32 semanas se le hace ecografía. Y al término, los controles prenatales después de las 37 semanas se hacen más frecuentes y a las 40 semanas, si se va a llevar el embarazo hasta las 41, se requiere una evaluación del bienestar fetal cada 48 a 72 horas. La siguiente. Entonces, en la monitoría fetal, la prueba no estrés nos puede detectar si hay insuficiencia placentaria. El perfil biofísico nos da información adicional del índice de líquido amniótico. Y la prueba de tolerancia a las contracciones, que es una monitoría que se hace bajo estrés, es decir, bajo ocurrencia de contracciones para ver cómo tolera el feto estas, es el mejor predictor para el control fetal en los embarazos prolongados, porque nos permite definir si hay hipoxia y acidosis que se van a manifestar por desaceleraciones tardías de la frecuencia cardíaca fetal. La siguiente. La frecuencia con la que se debe controlar el feto va a depender del riesgo de mortalidad y morbilidad, la cual va a aumentar con la edad gestacional. Antes se tenía un intervalo semanal, pero la evidencia sugiere que se realice cada 48 a 72 horas, como ya lo había mencionado. El siguiente. La velocimetría Doppler se puede utilizar, pero es una tecnología que es pues costosa y no está disponible, digamos,
en las instituciones generalmente, entonces nos toca utilizar la monitoría, la prueba de la tolerancia a las contracciones o un perfil biofísico fetal. La siguiente. Entonces, para el tratamiento debemos tener el resultado de un análisis completo para finalizar el embarazo, establecer la menorrea correcta, el índice de bicho, las pruebas de bienestar fetal. Si el bicho es mayor de 6, iniciar con oxitocina. Si es menor de 6, debemos utilizar una prostaglandina para hacer maduración del cuello y posteriormente pues que se vaya al parto solamente con la prostaglandina o que se requiera uso además de oxitocina o hay también métodos mecánicos como el uso de la sonda o el balón para madurar el cervix.